¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Están todos ya? ¿Ingresaron la Casi mayoría? todos. Están entrando dos nomás y... Gente, bueno, hoy vamos a tener una reunión, o sea, se va a sumar a esta cosa el ingeniero Closter, que está como delegado, director, no sé qué, del Instituto de Tierras de la provincia, acá en Bahía, y se va a sumar después el arquitecto Martín Castro, que es el director de planeamiento de la municipalidad. Como para poder tener una idea de una primera charla con quienes serían nuestros comitentes, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Con la gente que está a cargo de la planificación urbana por parte de la municipalidad y el control de esa tierra por parte de la provincia. Entonces, seguramente ellos van a plantear algunas cuestiones, van a presentar el problema. Y bueno, lo que espero es que ustedes hagan las preguntas que necesiten. Y de la misma forma, a Castro, que es el director de planeamiento, le vamos a después a consultar también por el tema del parque industrial, de la zona del parque industrial. Así que, nada, les pediría que se pongan un poco activos como para, por lo menos, tener Como para sacarle el jugo, digamos. una reunión un poco más provechosa. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, sí. Ok. Bueno, nada, para salir de esta, ¿cómo es? De este letargo que hay en general. Bueno, nada, ustedes ya más o menos tienen una idea, saben más o menos en los trabajos que van a, cada uno lo que quiere, en cuál de los dos grupos quiere trabajar, ¿tienen una idea ya? Sí, sí, pero no subieron la planilla para anotarnos. No. Claro. Hoy después de lo que hablen con Castro y Cluster, digamos, ahí les voy a activar para que se anoten. En lo que habíamos dicho. Como para que, digamos, hoy en función de lo que se hable, quizás puedan cambiar de idea, ¿sí? O inclinen la balanza para otro lado de lo que a priori ustedes pensaban, digamos. ¿Sí? Bueno. Por eso no habilité que armen los grupos hoy, digamos. ¿Sí? Los que estén decididos, ¿sí? Ya aprovechen y hagan las preguntas y hagan las cosas, las consultas que necesiten o charlen sobre los temas en los cuales les parece que van a laburar. ¿Alguno estuvo andando por los trabajos de los proyectos finales anteriores, de los años anteriores? No. No, por mi parte no. Bueno. Yo entré a la carpeta, miré alguno que otro, pero está desde el 90 más o menos. No, del todos. 99 tampoco. Claro. Están todos. 20 años de trabajo. Sí, hay para todo. Bueno. Sí, yo chusmeé uno del 2008, creo, también muy por arriba, pero trabajaban sobre ese sector que estaba... Sí, hay 2 o 3 trabajos. Hay uno que es el sector sudoeste, que es, me parece 2008-2009, que es ese laburo. Y después hay un trabajo que es todo
todo el funcionamiento del arroyo en ese sector y los barrios que inundan, los barrios aledaños. Y un planteo de planificación en esos barrios. O sea que hay trabajo hecho, después hay uno que es uno de los primeros laburos, que es un trabajo de la calle Harris, que es interesante porque es una calle que conecta ese sector con el sur o con el norte. Entonces, sería interesante poder esos tres por lo menos tenerlos vistos y tenerlos a mano, meterlos en la carpeta o si quieren dejarlos ahí, pero saber que esos laburos ya están para no repetir, o sea, para poder sacar los datos utilizar los datos que ya están sacados en esos laburos. ¿Se entiende, no? Sí, sí. De última, si hay trabajos muy viejos, qué sé yo, 2008, ponele que hace 12 años, si en estos 12 años se instaló algún barrio, se terminó algún barrio o se construyó alguna nueva zona, replantearlas, actualizarlo, pero utilizar eso como base. Bueno, yo voy a... Ahí ven. Bueno, nosotros ahora cuando charlemos con Ricardo y demás, lo vamos a trabajar acá arriba de este plano, salvo que él traiga algún otro. Pero estas fueron las fotos, estas sobre todo, las fotos que mandaron ellos. Así que simplemente trabajar y ver qué es lo que ellos quieren. Fíjense que cuando vayamos a trabajar acá, este es un sector que no tiene ningún tipo de conexión. No sé si tiene alguna línea de colectivo que llega por acá, pero realmente es un sector bastante aislado, ¿sí?, de la ciudad, este rincón de acá. Toda la zona de Villa Moresino, abajo, Spur y 5 de abril. Entonces, vamos a tener que trabajar en conectarlo, además de ser un sector muy bajo. Es un sector que está muy cerca de la marea, entonces los desagües cloacales y pluviales son un problema. Y es cada vez que llueve y el agua baja de la zona alta y viene el arroyo cargado, esto se inunda. No se inunda con mucha agua, se inunda con 20 centímetros de agua nada más, pero suficiente como para anegar las calles y en algún caso meterse dentro de alguna casa. Entonces, es un problema radicar vivienda en toda esa zona. ¿Está bien? Como para que vayan teniendo una idea, nada más. ¿Algún comentario? ¿Duda que les haya quedado del otro día? Profe, le hago una consulta con respecto a esa parte. Creo que se llama zona de ribera, puede ser, hasta donde es la cota máxima de la crecida. ¿Está delimitada, está marcada? ¿Se obtiene información sobre eso? Nosotros no. Nosotros delimitamos lo que se llama la línea de ribera, que es la zona, la línea, en teoría, legalmente, o el Código Civil, la línea de ribera es la línea de crecida máxima. ¿Está bien? Nosotros la delimitamos acá, en la zona del valle, en Carindanga, toda esa zona. Ahí sí delimitamos una línea de ribera y una línea de riesgo hídrico, o sea, hasta dónde se podría construir sin problema. Pero acá no está delimitada la línea de ribera, y es más, está construido hasta el borde, porque lo que hay construido
desde la calle Estados Unidos para abajo, que es donde termina el entubado, hacia la salida, o sea, desde más o menos por acá hasta acá abajo, en este sector, lo que hay previsto es una especie de avenida o de camino, de calle costanera. Ahí está Ricardo. Ahí está Ricardo. Lo dejo entrar. Sí, está Clúster en la puerta. Lo dejamos entrar así. Espera que dejo de... Así nos vemos todos. ¿Entró? Sí, sí. Estás con el micrófono apagado, Ricardo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Hola, Jorge. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, estamos haciendo una pequeña introducción y estamos, en un rato se suma también Martín Castro. Bien. Así tenemos los dos pensamientos estatales. Perfecto. Y bueno, nada, tengo ahí unas fotos del sector. La clase pasada hicimos una especie de presentación básica y me gustaría, bueno, que hagan algún comentario respecto de las tierras estas, cómo están. Yo, si querés, comparto acá la pantalla las fotos que me mandaste vos el otro día. ¿Puede ser? Bien, dale, dale. Bueno, ahí está. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, ahí se está viendo y tenés resaltado el sector. Sí, este área, este predio, ahí, bueno, tiene una situación de cuasi abandono. Se hicieron algunos barrios en uno de los bordes hace unos cuantos años, uno más reciente, Villa Esperanza, el que hace más años que se realizó a través del Instituto de la Vivienda fue el del barrio 5 de Abril, y quedó entre ese sector que está urbanizado y el arroyo, varios predios de distintos, no son todos del mismo titular, ¿no? Hay alguna parte de ese sector que fueron cedidos hace unos cuantos años al Instituto de la Vivienda para distintas etapas de barrios de interés social, alguna continuidad del 5 de Abril o algo similar a Villa Esperanza, que son dúplex. Hace pocas semanas se presentó en La Plata una propuesta de urbanización en un sector bastante complicado, Los Hornos se llama, son unas cuantas hectáreas que estaban ocupadas, que estaban con algunas familias viviendo allí, y se hizo a través del Estado provincial, con el apoyo de la Municipalidad de La Plata y también la intervención del Estado Nacional, una propuesta integral que a mí me parecía muy interesante por ahí replicarla en este área y a través del trabajo que habitualmente se hace desde esta cátedra, ¿no? Un poco desde ahí sí surge el disparador de por qué por ahí pensar ciudad en este lugar y no solamente ir por etapas completando estos vacíos urbanos con viviendas sin que tengan un complemento de distintas escalas en cuanto a la capacidad, a la altura, al equipamiento barrial, que tenga la posibilidad de desarrollarse con áreas comerciales, que tenga previsto inclusive la erradicación de algún club barrial que pueda llegar a ocupar este lugar, y sobre todo porque tiene un borde con un gran potencial, que es el arroyo, ¿no? Que eso, inclusive en la cátedra habían presentado, me parece que desde calle Esmeralda hacia el centro tenían presentado algo, no sé si hacia afuera, ¿no? Con intervenciones al borde del arroyo. Claro, sí, eso fue hace unos años que hicimos un trabajo
en lo que está pintado de rojo acá, este manchón. Sí. Todo este sector, nosotros tenemos varios laburos, uno de ellos es ese, y bueno, es el tratamiento del borde del arroyo como para poder armar un borde que quede más consolidado, armar la calle Independencia, que es una de las acá. Bueno. Claro, acá en esta imagen que está un poquito más, más cercana, se ve la parte urbanizada. Lo que está en la parte superior, ese triángulo, son unos dúplex, que es el último barrio que se hizo con un plan federal y con la intervención del Instituto de la Vivienda y la municipalidad, que se llama Villa Esperanza. Y lo que se ve más, digamos, hacia en diagonal al norte, es todo lo que es el 5 de abril, ¿no? Sí, sí. El área delimitada con verde está cedida al Instituto de la Vivienda para hacer distintas etapas que la verdad que van pasando gestiones y años y no siempre están los recursos para hacerlo. Pero también es cierto que no habría que, me parece a mí, si uno quiere pensar ciudad, solamente pensar en hacer barrios de vivienda, que después se van equipando desde lo comercial y para resolver esas cuestiones cotidianas, pero no están pensadas desde la propuesta, desde la idea general. Y utilizando ese lugar, más algunos otros que están marcados un poquitito más al sur, sería está la calle Monseñor de Andrea, que ahí también tengo entendido, o recuerdo que ustedes habían hecho un trabajo de vinculación en ese sector, ¿verdad? Desde la rotonda hasta casi White. Sí, acá en la calle, acá se llama, en realidad acá se llama Cabildo la calle. Pero sí, es toda esta calle de borde que arma toda una curva acá, abajo, y esta zona inundable, habíamos trabajado y replanteado todo esto y habíamos propuesto algunos usos para esta zona y para la del otro lado del arroyo. Así que sí, hay trabajo hecho sobre este sector. Por eso tenemos datos como para poder arrancar a laburar y hacer. Tenemos datos como para ir completando, porque desde ese momento que nosotros hicimos el trabajo, 2008-2009 más o menos, hasta ahora se radicaron algunos barrios como esto, Esperanza y algunos otros. Entonces, nada, la idea era un poco que ustedes nos presenten cuál es el requerimiento o cuál sería más o menos el requerimiento como para ordenarnos y tener y arrancar a laburar por lo menos con una más o menos una idea clara, ¿no? Sí, en realidad todo lo que son los indicadores urbanísticos, eso tiene que de alguna manera surgir desde el Departamento de Planeamiento de la Municipalidad. Un poco a ver si tienen algo pensado para este lugar. Este predio que está ya cedido al instituto, si corren los expedientes que en algún momento se presentaron y que nunca pudieron avanzar, se terminarían completando con soluciones habitacionales como las que ya se desarrollaron en los bordes. O sea, no hay otro elemento de análisis. Por eso por ahí estaría bueno y un poco cuando me comuniqué contigo, Horacio, era intentar ver si se podría hacer un análisis más general de hacer una propuesta integral, obviamente con las indicaciones que surjan de la municipalidad. Desde el Estado provincial, acá lo único que tiene es estas tierras allí como para, en alguna oportunidad y cuando estén los recursos, hacer algo. Como muchas otras propuestas que pueden surgir en otros lugares de la ciudad, digamos, pero bueno, acá me parece que hay como una oportunidad de pensar algo distinto, que no siempre se lo hace y sobre todo para potenciar todo lo que es el borde del arroyo, que es hacer un gran parque lineal e integrarlo y buscarle algún otro tipo de
de revalorización, porque en esta zona está bastante como degradado, no hay un acceso fácil hacia ese lugar. No, aparte de que hay una zona, hay toda una cultura urbana que dice que este sector del arroyo es para ensuciar, ¿viste? Es una cosa, pero bueno, me parece que viene por el lado que todo el mundo mira el arroyo ahí como un lugar donde tirar basura. Todos, o sea, los vecinos, los que tiran, los que cuidan, todos. O sea, el arroyo lo cuidamos cuando lo vemos y cuando está lindo. O sea, parecería que si le pasás la máquina y lo dejás, la máquina de cortar pasto, digo, ¿no? Y lo dejás piola, después la gente lo cuida. O sea, alguien tiene que tomar la iniciativa. Sí, con algo de equipamiento básico, no grandes cosas, alguna senda peatonal, algún banco, no grande, quizás algo de iluminación en algún sector. Cuando uno cruza por calle Esmeralda y mira la parte del arroyo hacia el centro, ya ve otra cosa. Antes veía todo casas que estaban hasta la misma orilla del arroyo, casitas una al lado de la otra. Hoy por hoy eso lo han sacado, lo han relocalizado a las personas, a las familias que sí vivían, y eso se ha liberado y ya está más integrado a la ciudad. Le falta un montón, pero ya ha mejorado. Pareciera como que se pueden ir haciendo pequeños pasos que permitan ir ganando estos lugares que debemos ser de las pocas ciudades que no los valoriza como corresponde, ¿no? Ahí lo admito a Martín, Ricardo, Horacio. Ya le di el ok, no sé dónde quedó, no lo veo, pero bueno. ¿Estás por ahí? Acá estás, ya te vi. ¿Qué haces, negro? Hola, Martín Castro, el arquitecto Martín Castro, director. ¿Tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mucho gusto, los que no conozco. Ahí está Ricardo, por algún cuadradito está Ricardo. Lo vi. Lo vi a Ricardo, lo vi a Jorge. ¿Cómo andan? Bien, Jorge. ¿Todo bien? Todo bien, bueno, bárbaro. Nada, estábamos charlando, Martín, con Ricardo sobre unas tierras que la provincia tiene en el sector de allá del 5 de abril, que ahora paso a compartir, así todos charlamos sobre lo mismo. ¿La ves ahí? Este sector. ¿Lo ves ahí? Sí. Bueno. Lo tengo bastante visto el lugar. O sea, bueno, ahora hace rato, lo vi hace un tiempo, hicimos ahí unos estudios. Okay. La propuesta la idea de Ricardo es que podamos ir armando, corregime Ricardo cualquier cosa, que podamos ir armando una propuesta de planificación de infraestructura y demás, y de conectividad de ese sector con el resto, y con el arroyo, integrando el arroyo como parte del paisaje y del sector ese, ¿no? Que ya en ese sentido nosotros teníamos algunos laburos hechos. Bien. Buenísimo. La área es súper interesante, está bárbaro. Complicada también, tiene unos problemillas. Tenemos algunos problemas, sí. Esto sería, nosotros tenemos hecho unos trabajos acá sobre la detección de cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados quedan bajo agua cuando esto se inunda. Una propuesta para tratar de corregir o de mejorar un poco el cauce. Estamos muy cerca de la marea. Bueno, todo esto lo tenemos analizado. Ese tipo de estudios que están hechos. Y de parte, bueno, y necesitamos obviamente de parte de la municipalidad
justamente alguna especie de pauta o de requerimiento o, digamos, código, lo que necesite, lo que sea necesario para poder trabajar acá. Sobre todo con el tema de infraestructura, es decir, bueno, vamos a trabajar con los modelos. La idea nuestra no es meternos con la parte arquitectónica ni nada, simplemente es decir, hay distintos modelos o zonas con distinta altura, por ejemplo, que podría ser monobloque. Por otro lado está Rosendo López, realmente podría haber un modelo como Rosendo López. Y bueno, es simplemente poder tenerlo en cuenta para hacer infraestructura en base a eso, ¿no? Y que la municipalidad nos dé un poco nos aporte. Bueno, en cuanto al operativo, lo que necesiten, saben que contás con nosotros, tenés mi correo, Horacio, se lo pasás a los chicos, lo que necesiten, saben que estamos a disposición. En cuanto a qué nos imaginamos con este tipo de tierras, nosotros estamos ensayando ahora en una tierra que está en proceso de escrituración a favor del municipio, son muy pocas, donde nos interesa obviamente producir suelo apto para vivienda, pero queremos ver por ahí, de algún modo, evolucionar de donde se venía trabajando. Evolucionar en el sentido de que, históricamente, siempre como los recursos son escasos y las oportunidades son pocas, siempre se ha priorizado, cuando se trabajó sobre vivienda, en meter la mayor cantidad de viviendas posibles, o la mayor cantidad de lotes posibles, porque Bahía, salvo como vos decías, la etapa de Rosendo López y de esos planes de vivienda, no sé, Ricardo, corregime si uno de los últimos de ese tipo, donde eran tipo multifamiliares, creo que fue el de UPCN, que está ahí por Neuquén, por ahí, y después no hubo muchas experiencias donde la densidad se incremente un poco de la vivienda pareada. Y me parece que es un tema que es clave en cuanto a cuando tenemos pocos recursos, suelo e infraestructura, ser lo más eficiente posible para, dentro de lo razonable, tratar de producir una densidad un poco mayor a la vivienda pareada. Eso por un lado. Nosotros entendemos también que muchas veces las operatorias de estos programas, cuando se tratan de propiedad horizontal, a veces son complejos en la gestión posterior. De hecho, algunos han fracasado o tienen problemas cuando esos condominios, esa propiedad horizontal, por ahí toma un volumen que después requiere una gestión, el famoso consorcio, después no se termina conformando porque a veces hay situaciones sociales un poco más complejas, y eso a veces atenta contra la buena vida que tiene esos conjuntos habitacionales. Empiezan a haber problemas de mantenimiento. Yo entiendo que eso es complejo, por eso muchas veces el tema del lote con servicio, la vivienda pareada, resuelve esa parte, pero me parece que no podemos, más los chicos están haciendo un trabajo por ahí, hasta incluso con cierto nivel de teoría por ahí, me parece que insistir con el tema de la media densidad es un tema importante. Y otro tema que nos parece también importante es trascender a que cuando producimos hábitat, que se piense solamente en vivienda. Tenemos un montón de conjuntos habitacionales que han producido mucha vivienda, que siempre es necesaria. La realidad es que nunca va a alcanzar la vivienda que producimos para satisfacer la necesidad que hay, pero muchas veces, por ahí resumir el tema al problema viviendístico no genera buenas condiciones de habitabilidad. Entonces tenemos casos, como algunos de los planes federales, que han producido un montón de viviendas que eran necesarias, no cabe duda, pero se olvidaron o
por ahí no se animaron a generar otro tipo de equipamientos que tienen que ir de la mano de la vivienda. Y hablamos de equipamiento y no hablamos solamente de los que más fácil se me viene a la cabeza, que es una escuela, un jardín, una sala médica. Hablamos también del comercio, el comercio de cercanía. Se han desarrollado grandes extensiones de vivienda donde la gente después podría comprar un sachet de leche y tiene que recorrer un montón de cuadras y terminan desarrollándose los equipamientos comerciales de una manera un poco improvisada, sin producir ciudad. Vemos, por ejemplo, la calle Rincón o Rafael Obligado a la altura de Coca-Cola, donde apareció la cooperativa, aparece alrededor, aparece el cerrajero, el verdulero. Sobre Indiada está pasando lo mismo. Tenemos esos fenómenos que me parece que destinando un porcentaje de la tierra y logrando que la solución habitacional también produzca trabajo, o sea, que genere las condiciones como para que aparezca el verdulero, el zapatero, que después lo terminan poniendo en el garaje de la casa. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones creo que serían interesantes que se produzcan ensayos sobre ese tema. Y en este lugar en particular, bien decías vos, Horacio, el tema de la inundabilidad y del riesgo hídrico que tiene es clave. Con lo cual también me parece que animarse a pensar en una forma de ocupar el suelo que asuma esa realidad de que probablemente en algún momento pues tiene que ver con cuestiones de cambio climático, que por más sobre infraestructura que hagamos, tengamos cada tanto algún evento de magnitudes que no lo podamos controlar, entender que eso puede ocurrir y bueno, cuáles son las mejores estrategias para trabajar en esa condición. Estos son lugares muy planos, donde la vía, la autovía, el arroyo cuando lo limpian, que le levantan los taludes a los costados, genera un piletón que el poco agua de lluvia a veces no tiene dónde ir. Ni que hablar si se suman unos días de sudestada y lluvia, mucha lluvia en la sierra, donde viene el arroyo cargado y la marea está alta, esos lugares desbordan. Y nosotros hace unos años con el Colegio de Arquitectos hicimos unos trabajos por ahí, y la gente nos contaba que han tenido 1 metro de agua en las calles. Es más, creo que vos también, ahora nos diste ahí algunos datos. Entonces me parece que son cuestiones que, si lo van a encargar de la producción de vivienda, son temas a tener en cuenta. Si lo van a encargar desde el tema de la infraestructura, manejar en lugares planos, muy bajos, cerca del agua, las escorrentías y los desagües pluviales es un tema que va de la mano y puede ir de la mano tranquilamente con la producción de paisaje. Hoy en día hay un montón de ejemplos de parques inundables donde se producen reservorios que en algún momento se llenan de agua cuando no hay condiciones para evacuarla, y después ese agua es volcada a los sistemas de evacuación. De hecho, los bosques de Palermo en Buenos Aires, los lagos, funcionaban un poco con esa lógica. Eran reservorios de agua de las zonas bajas ahí de Palermo y de Belgrano, que cuando había sudestada funcionaban como reservorios y después se volcaban al río. Entonces me parece que esos son temas, me parece que está bueno que desde las universidades se piense en formas originales de abordar estos problemas. Eso era una de las inquietudes que por lo menos nosotros tenemos desde la municipalidad. Generar algo más que vivienda, trabajar sobre el paisaje, trabajar sobre los fenómenos del riesgo climático, sobre los temas de paisaje, sobre las infraestructuras. Esos son temas que a nosotros realmente nos interesa que todo el aporte que hagan, estaría bueno que después nos lo cuenten. Bueno, sí, o sea, la idea es armar barrio, básicamente volver al concepto del barrio. Ricardo hablaba recién de club, vos hablaste de escuela, de comercio, es volver al tema del barrio. Bueno, que la gente pueda laburar, vivir y trabajar en el barrio. Tal cual. Por eso es interesante poder plantear algunas condiciones de código, digamos,
a cambiar o a modificar o a aprovechar ese tipo de cosas. O sea, que no sea todo residencial casa, ¿no? Que es lo que está pasando. Exacto. Bueno. Bien. Eso, hoy por hoy, estaba chequeándolo por las dudas, a ver si no se me había dicho una laguna. Eso hoy por hoy, a nivel código, tiene indicador de R1. Es una zona de mediana densidad. Uno podría construir hasta planta baja y 3 pisos. El FOT es 1,4. El FOS es 60%. Pero bueno, estamos en proceso de revisión de muchas de estas cuestiones. Creo que pensar en estos lugares en un 60% de ocupación me parece que es un exceso. Pero bueno, nada, estudienlo, propongan. Sí, sí. Y bueno, pero bueno, que hay código como para poder armar una densidad interesante. Tal cual. Quería hacer una consulta. Con el tema de políticas, ¿hay alguna traba con el tema de esto de urbanización? Para tener por ahí en cuenta, porque muchas veces a nosotros nos terminan diciendo, sí, lo más óptimo, lo mejor sería hacer esto, que sea de esta forma, y por temas políticos no se terminan realizando las obras. Te pregunto porque vos por ahí que trabajás en la municipalidad tenés un poco más de idea con eso. Político, es un poco amplio el tema. No sé, cuestiones, a ver, estamos trabajando, me parece que, creo que con buen diálogo a nivel provincial, a nivel nación también. De hecho, Ricardo, bueno, él es el delegado del Instituto de la Vivienda. Estamos, o sea, todo como medio arrancando todavía, esta pandemia nos complicó un poco algunos procesos que estamos medio trabados, pero en cuanto a posibilidades de trabajar en conjunto, me parece que siempre hay, no es que hay un tema de que o lo hace la provincia o lo hace el municipio. De hecho, el municipio obviamente tiene claro sus limitaciones presupuestarias, no tiene recursos para poder afrontar un plan de vivienda. Sí puede gestionar el suelo, estamos trabajando en eso. De hecho, hoy tuvimos una reunión, estamos realmente muy abocados a generar suelo, porque el suelo existe. El principal terrateniente de nuestra ciudad es el Estado, así que, pero no, a nivel político, no sé por ahí si tenés alguna cuestión. Claro, yo decía puntual. más que nada porque por ahí cuando hablamos algunos temas como por ejemplo plantearon una carretera, obras grandes de gran envergadura, nos terminan diciendo que hay muchas obras o que se rechazan o que se tratan de hacer más rápido por el tema de cambios de gobierno, porque quieren terminarlo antes de que, por ejemplo, pase a un gobierno siguiente y pueda haber cambiado el mandato o cosas por el estilo. No sé si por ahí ese tipo de cosas tienen algún tipo de influencia, porque nosotros siempre vemos lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, lo más óptimo, pero por ahí, por ese tipo de cosas hay obras que no se llegan a hacer o se hacen de formas diferentes o más apuradas. No sé por ahí si tienen algo para tener en cuenta con eso o... Vos tenés que hacer lo mejor que tengas que hacer. Esa cuestión es, la verdad, claro, pero era porque siempre existe, ¿viste? La política tiene una agenda cada 2 años, sí. Entonces ¿viste? Siempre hay como una necesidad de mostrar cosas cada 2 años, pero me parece que tenemos que, si queremos realmente progresar como todo, tenemos que tratar de, sobre todo los que estamos en funciones por ahí un poco políticas, pero técnicas, pensar en que las obras tienen que ser las que se tengan que hacer. Claro, pero por ejemplo lo que vos dijiste recién de la agenda de los 2 años, por ahí tener ya proyectado que para dentro de 2 años tiene que haber algo para poder presentar, ese tipo de detalles, decía yo. Sí. Si me permitís, Martín, sí, como para completar o para sumarme lo que dijo. Primero, no dejar de mencionar que coincido totalmente con el diagnóstico de Martín en cuanto al hecho de pensar todo esto como para ser parte de la ciudad. Y después, con respecto a tu consulta,
La idea es que se puedan trabajar con el aporte de las facultades, de las universidades, en poder pensar el desarrollo de determinados lugares y hacer ciudad, independientemente si eso después se puede o no concretar. Son muchísimos y muy buenos los trabajos que han ido haciendo a través de este espacio, de la cátedra de trabajo final de carrera. Algunos de ellos pudieron concretarse en su totalidad, algunos de ellos en forma parcial, y muchos de ellos quedaron como ideas que quizás en algún momento, y por qué no, alguna otra gestión lo pueda retomar, porque son todos trabajos que son para la ciudad, no son para un determinado espacio político. Claro, pero no, yo no decía por ahí el tema del espacio político, sino por el hecho de llegar a proyectar un plan que se pueda concretar, digamos, que no importa quién está al mando, que diga, sí, es bueno, se va a hacer. Digamos, tener ese tipo de conceptos por ahí para hacer el trabajo, digamos. A ver Porque si por te ahí entiendo. buscar las limitaciones que te puede llegar a poner el tema de cambios de gobierno o demás, para que lo que vos hagas realmente se concrete y no quede una idea al aire que está re buena, pero no se va a terminar haciendo. A ver si te entiendo. Vos decís tratar de incorporar dentro del proyecto como una agenda política, es decir, bueno, que tenga, si la agenda política tiene 2 años de ritmo, exponer obras que se puedan hacer dentro de los 2 años. Claro, porque nosotros por ahí de política no sabemos mucho, salvo alguno que por ahí le guste, pero Podría no nos ser, enseñan esas cosas. Entonces está bueno por ahí tener en cuenta ese tipo de detalles. bueno, podría ser un condicionante, tranquilamente podría ser un condicionante, no hay ningún problema. Pues. ¿Sí? Sabiendo que independientemente de la cuestión política partidaria, sabiendo que vos cada 2 años tenés, o cada 4 años tenés cambio de gestión, vos podrías armar plancitos de 4 años consecutivos, o sea, que cada uno pueda ir armando esta urbanización a partir de planes de 4 años. Ningún drama, o sea, ejemplos hay sobrados por todos lados. Yo creo que, Horacio, y para contestarle a Matías, es parte de lo que dijo Martín hace un rato, digamos. Las cosas hay que hacerlas bien y como para hacerlas esté quien esté. Después son decisiones políticas que dicen vamos por este lado o no vamos por el otro. Sí. Pero eso no quita de que vos hagas unas cosas de una manera u otra porque se vaya a resolver en 2 años, en 4 o en 6. Claro. El proyecto tiene que estar listo para ejecutarse en cualquier etapa, digamos. Claro, el tema de lo que yo decía era por ahí, podemos plantear una idea espectacular, es genial, pero que va a ser de acá, no sé, a 10 años, ponele. Entonces, bueno, no te lo quieren no aceptar por ese mal, tema. Por ahí lo que decía yo era por ahí tener en cuenta los plazos para decir, bueno, proyectar distintas obras más pequeñas, cosa que se pueda realizar realmente. Que tengan que inaugurar. Yo te entendí yo te entendí lo que querías plantear vos, pero digamos, la mirada nuestra tiene que ser que sea realizable. Después, como dice Horacio, es, si querés decir, bueno, se pautan etapas. Primera etapa, la infraestructura urbana. Hasta que no esté la infraestructura no largamos la parte de vivienda. Obviamente todo eso debería estar acompañado de un estudio económico para que año a año, digamos, uno pueda modificar esas variables y el proyecto siempre sea viable. Y no que digan, bueno, pasaron 5 años, mirá lo que pasó con la economía o andás a ver la coyuntura mundial. Entonces dicen, no, pero esto ahora no nos sirve y se cajoñó. Yo creo que vos lo que apuntás es a eso. Martín lo que apunta es que, digamos, vos tengas que desarrollar algo que siempre pueda estar en carpeta, siempre sea vigente. Y la vivienda es algo que siempre va a estar vigente. Entonces, si le buscamos un desarrollo, un proyecto viable y lo acompañamos con una buena planificación y estudio de costo e inversión, yo creo que es algo que siempre va a estar arriba del escritorio, sea el gobierno que esté, digamos, ¿sí? O sea, me parece que la visión tiene que ser esa, Martín. Los candidatos tienen que tener... Matías, perdón. Los candidatos tienen que tener para inaugurar, ese es el punto. ¿Sí? ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí, dale. Con respecto a por ahí ellos que tienen la información y tienen los datos y una serie de datos en el tiempo, por ejemplo, ¿qué tipo de vivienda
o para qué tipo de, por más que la densidad poblacional sea una y demás, pero no sé si plantear por más que esto no lo vayamos a hacer, me estoy trabando, plantear viviendas apiladas o plantear viviendas, por ejemplo, conjuntas, despejadas, en una sola planta, o plantear, no sé, monobloques, una cosa así. ¿Qué es lo que funcionó mejor como vivienda social? ¿Qué es lo que se tiene dato de que haya funcionado mejor acá en la ciudad? ¿Qué barrios conoces? ¿Conoces alguno? ¿Anduviste por alguno? No, yo la verdad no soy de acá y no conozco mucho. No sé, yo el Comahue me parece fantástico, pero el Rosendo López me parece fantástico. Veo las casitas que están, no me acuerdo cómo se llaman, que están en Castelli, ahí frente al Matadero, que son, que combina un poco entre casitas y algo que tiene un poquito de densidad, y me parece que está muy bien también. El barrio obrero, ahí atrás de la terminal, también está muy bien y está ese tejido. La realidad es que me parece que no sé si hay un modelo más o menos exitoso. Lo que sí hay que entender quién es el destinatario de esa vivienda, porque ha habido por ahí algunos, me parece que vos por ahí te referís a algunos experimentos fallidos, donde por ahí creo que hubo una relocalización ahí de Villa Rosario, donde por ahí no se entendió que había gente que tenía una cultura del trabajo de una determinada manera que los flacos les quitaron la posibilidad de mantener si tenían animales, si tenían, hacían recolección y separación de residuos. Me parece que por ahí eso tiene que ver con entender por ahí algunas lógicas sociales que siempre son muy difíciles de abordar en su totalidad, pero después en cuanto a lo tipológico me parece que hay un montón de modelos que son exitosos y a mí me parece que Rosendo López y Comahue, creo que el éxito está en la calidad del espacio público que proponen, ¿no? Cómo logran cierto nivel de densidad y tienen un espacio público razonable, que lo pueden manejar, lo pueden mantener en el mismo barrio. Me parece que ese es el éxito. Sí, también quizás pensar que este tipo de propuestas o de soluciones tienen que, a lo largo del tiempo, tener el menor mantenimiento posible. Si bien como propuesta general el Rosendo López es muy interesante y bueno, tienen algunos monoblocks con dificultades importantes de mantenimiento, porque quienes viven allí no están en condiciones a veces de hacer una reposición general de todo el monobloc de la instalación de gas. Entonces hay algunas cuestiones que por ahí, dependiendo a la familia que después va a ocupar esos lugares, se les puede simplificar desde lo proyectual. Pero en la propuesta original me parece que lo que habría que hacer hincapié es que más allá de que se ocupe una determinada fracción de todo este suelo con estas soluciones, ir integrando el resto, ir integrando estas cuestiones del barrio, integrando estos otros usos que de alguna manera permitan una convivencia no segmentada, no por un lado solamente casas, por otro lado, o que te tengas que dirigir 20 cuadras para resolver estas cuestiones cotidianas comerciales. Entonces, buscar la forma de pensarlo más integral, con este aprovechamiento del arroyo en un parque lineal, en toda esta parte que sí es inundable, tenga este uso diferente, ir pensándolo como una ciudad. Después, si en la parte que está desarrollada exclusivamente para vivienda se le pone un poco más o menos de densidad, no variaría tanto el pensamiento general, ¿no? Me parece que eso podría llegar a ser parte del desafío de pensar en este lugar, que que hasta ahora, si tuvo algún pensamiento más allá de los que puedan estar trabajando la gente de la municipalidad, que tengo entendido vos por lo que mencionaste, Martín, algo estaban avanzando, todo lo que tenía que ver con las tierras
provinciales y del Instituto de la Vivienda, si van a hacer algo, lo único que pensaron en su momento es replicar soluciones que han utilizado ahí muy cercano. Y no estamos animándonos a pensar otra cosa. Sí. Sí, básicamente lo que estamos hablando es armar barrio más allá del modelo arquitectónico de la vivienda, de la solución habitacional. O sea que la solución habitacional puedan ser diferentes modelos de vivienda con zonas establecidas para mayor o menor densidad, no sé, qué sé yo, si ponerlo por zona o dejarlo libre. Pero bueno, armar algo que tenga que ver con, sobre todo con el paisaje, con el sector donde está. Acá estamos en un sector que ya te digo, estamos prácticamente pisando la marea. Estas manchas que están acá abajo en la foto, que están más blancas, es salitre, porque en algún momento la marea entró hasta acá. Quiere decir que estamos en una zona plana, estamos en una zona que está en algún momento, como decía Martín, cuando hay sudestada, el arroyo se mete para adentro, como hace en Viedma todos los días el río, bueno, el arroyo produce ese mismo efecto. Entonces, tener en cuenta, qué sé yo, que no pueden ser las mismas casas acá arriba que acá abajo, no sé, bueno, eso después lo veremos, pero me parece que la solución arquitectónica puede ser cualquiera, medio independiente del trabajo en sí. Hay, digamos, ejemplos exitosos de barrios como el Comahue y me parece que el espacio es interesante, esto de tener un lugar común que cuidar, porque el espacio arma también la relación entre vecinos, así como se pelean, pero también se pueden juntar para cuidarlo, o sea, hay como, el mismo espacio va integrando a los vecinos, los va haciendo relacionarse entre sí en pos de un objetivo que es, no sé, cuidar las plantas, por decir algo. Entonces, parecería como que él tiene como más riqueza social el hecho de tener un espacio común que el hecho de tener cada uno su casita y su lote. No sé, habría que leer y ponerse a laburar en esa dirección. ¿Sí? Gente, yo quería hacer una consulta respecto a cómo son las posibilidades, ¿no? De quizás plantear una solución que contemple más que nada darles una solución de vivienda a aquellas personas que quizás no pueden participar de los sorteos por no tener el lote o por no tener, que generalmente es la gente que no tiene acceso a la vivienda, que justamente no tienen un sueldo, que no tienen, y por lo que a mí me ha tocado investigar, hay un tipo de solución que sería plantearles una construcción, pero que mediante recursos que le brinde la municipalidad se lo puedan construir ellos. Nosotros tendríamos que pensar en toda la infraestructura que tendríamos que ponerle a la situación donde se podrían construir estas casas, pero la idea era saber si existía la posibilidad de pensar en algo así desde lo que la municipalidad planea, ¿no? De lo que hacer con el espacio. Desde nuestro punto de vista, de hecho, hay diferentes programas que algunos tienen que ver con un tipo de asistencia que no resuelve exactamente la vivienda, pero sí se hace una contribución o un aporte para que se hagan pequeñas obras de mejoras habitacionales, donde, por ejemplo, hacer un contrapiso, que parece una pavada, para muchas familias es fundamental, porque es la diferencia entre no morirse de frío y tener enfermedad durante todo el invierno. Con lo cual, me parece que o sea, es una alternativa. No creo que, o sea, no debemos, me parece que como política de Estado no debería ser esa la política de Estado. Me parece que son paliativos para emergencias y para situaciones que sabemos que nos cuesta mucho resolver y que, bueno, es una forma para
para abordar o atacar un problema que ya está de alguna manera consumado. Me parece que siempre tenemos que apuntar a generar la solución integral. Puede ser que por ahí produzcamos una unidad mínima o una célula básica, donde por ahí es un núcleo sanitario con algo más, un ensayo donde se hacía una platea, se hacía una estructura con una cubierta y se entregaba un núcleo sanitario. Y después cada vecino le iba terminando como podía. O como hasta incluso uno puede pensar como puede o como quiere también. Me parece que en eso también uno podría ensayar algunas cuestiones. Pero Sí. me parece que, no sé, como Estado tenemos que tratar de no sacarnos de encima el problema haciendo solamente un contrapiso, que son soluciones que tienen que llegar porque cuando la vivienda ya existe y bueno, hay veces que hay que hacerlo porque no tenés forma de mejorar la condición, pero la política debería ser consolidar por lo menos algo de infraestructura y una unidad mínima habitacional. Después que tenga previsión de que esa misma unidad pueda ir creciendo y que pueda ir mutando. De hecho, la otra vez hablaba con Juan, que ellos es un modelo que tienen un poco ensayado, Juan Pistarelli, que es director de vivienda de la municipalidad. Yo tengo un modelo ensayado donde la propuesta que hacen es un lote que tiene 7,50 metros de ancho. Y o sea, lo que ellos proponen es que en 6 metros consolide una vivienda, o sea, un living, alargado, dormi con el núcleo de cocina en medio, la típica casa cajón, y le queda una pasante, porque después han visto que la familia se consolida ahí y después uno o los hijos terminan haciéndose la casa en el fondo. Entonces ese 1,50 metros les permite pasar la carretilla, les permite de alguna manera poder resolver una segunda unidad de habitación en el mismo lote. No sé, yo creo que son no sé, algunas estrategias que se han ensayado. Yo lo que compartía es a partir de que se ha visto que el sistema, como lo estamos viendo, como lo comentás vos, entra dentro de lo que se llama el sistema llave en mano, que vos desde el municipio se invierten suministros para crear las habitaciones, para crear las locaciones, y después las llaves caen en sorteo para las personas que pueden acceder a esa vivienda. Sí. Pero este sistema, tanto en Chile como Perú, como Argentina en muchos casos, dejan afuera a las personas que más demanda de habitación son, que los que justamente viven en 2 chapas o los que justamente caen en esa situación de usurpar un terreno para poner 2 chapas o lo que fuere. La idea sería buscar la manera de hacer que esa gente inclusive no tenga que estar en esa situación, sino que desde la posición de Estado, darles la posibilidad, a partir de la administración del espacio, de lo que sería la tierra, y de darle los recursos, que puedan, bajo justamente control, poder llevar a cabo de tener una vivienda bien, de que puedan tener, en vez de las 2 chapas, que puedan tener lo mínimo necesario para poder vivir. Bueno, ahí podrías pensar en resolver la cuestión sanitaria, que es la básica que hay que resolver, y después en un programa de autoconstrucción o de asistencia a la autoconstrucción. A eso iba. Que tendría que ser como algo complementario. O sea, nosotros quizás desde nuestro lugar por ahí podríamos tener todo lo que justamente conlleva infraestructura, pero del lado de lo que justamente sería el uso del espacio, pensar en esa forma para poder llegar a las personas que definitivamente no tienen acceso. Podría ser. Sí, uno de los programas que se está promocionando y que se van a llevar adelante con todas las municipalidades son lotes con servicios. Entonces por ahí se podría llegar a pensar una parte de todo este sector, quizás como para que así pueda aplicar, ver las distintas posibilidades que existen. Quizás una parte se ejecute a través de
del Estado, como puede llegar a ser el Instituto de la Vivienda, otra parte por lotes con servicio, inclusive dejar una parte con potencialidad de desarrollo particular, pensar todo con distintas posibilidades, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, eso demanda cierto nivel de infraestructura y cierto nivel, o tener en cuenta también esta cuestión de la conectividad, o sea, cómo vamos a hacer para conectar esta zona que está bastante desconectada con el resto de la ciudad y con el resto de los servicios, ¿no? Y me parece que por ahí pasa el desafío en este caso, en nuestro caso. ¿Está bien? Bueno, yo sí. Yo tengo una consulta, ¿podría conocer? Sí, no, Nicolás. Nicolás, por ahí ya la contestaron un poco recién, pero por ahí para hacer un poquito más de énfasis. Yo por ahí le pegué una mirada medio por arriba al proyecto que hicieron esta cátedra en el año 2008-2009, y en ese proyecto se podía ver que las zonas habitadas son bastante similares a las que hay actualmente en ese sector, ¿no? Por ahí la pregunta sería, ¿qué dificultades tanto territoriales como sociales hay en esa zona que por ahí no permitieron un desarrollo o un plan urbanístico en la zona, como por ejemplo hablaba Horacio hoy de las inundaciones y todo eso, y bueno, que no permitieron un desarrollo en esa zona? No tanto en lo enfocado a la falta de recursos o falta de planificación, sino por ahí una dificultad más territorial o social. No sé. En las tierras que ya fueron cedidas como para llevar adelante distintas etapas de barrios de vivienda, entiendo yo que si no se han ejecutado porque lamentablemente no suele haber alguna continuidad en este tipo de miradas, ¿no? Hay veces como que se trabaja en forma espasmódica o resolviendo las urgencias y como los recursos son escasos, a veces desarrollan un determinado área y después desarrollan otro y queda eso y lamentablemente a veces uno mira y estas situaciones o estas posibilidades, está el recurso, está la tierra y nunca se pudo hacer algo y hace mucho tiempo que está. De hecho, en ese sector que está delimitado fue cedido al Instituto de la Vivienda a la provincia de Buenos Aires hace más de 10 años, o sea, hace bastante tiempo. Si uno mira el informe de dominio, hace mucho tiempo. Y hoy por hoy tiene un porcentaje interesante de gente que ha empezado como a ocupar el terreno, si bien no lo ha consolidado, han habido demarcaciones y bueno, hay toda una presentación en Fiscalía informando de esta situación, que obviamente si hubiera una propuesta y se decide ejecutar algo, habría que trabajarla con esa gente pensando en relocalizarlo o darle una posibilidad de solución con la propuesta a desarrollar. Pero todos sabemos que todas las políticas no son lineales, la habitacional hay veces que tiene mayor impulso, lo que comentaba Martín hace un rato, cuando se llevaron adelante los planes federales, fueron una cantidad importante de viviendas, pero eran viviendas solas, no tenían contemplado estas otras cuestiones que hoy por hoy sería parte de lo que los invitamos a pensar en algo más completo. Si entendemos, como se menciona, que la política habitacional va a ser impulsada, porque bueno, todos hablan como que el déficit está, las tierras estarían, y también si se impulsan este tipo de acciones, generaría hasta mano de obra, pero bueno, hasta donde uno escucha, muchas veces son anuncios y a veces, lamentablemente, hasta pasan gestiones enteras y quedaron en anuncios. Esa seguridad... yo desde lo personal no te lo podría dar, ¿no? Porque no la tengo. Entonces sería algo más por falta de planificación o falta de un plan urbanístico que por ahí
falta de demanda habitacional, o sea, en esa zona, digamos. O sea, No sé si tiene que ver con la falta de planes, porque vos, si hurgás un poquito, hay proyectos que lo que se te ocurra, de los más variados. Yo creo que tiene que ver con un tema de recursos siempre, ¿no? y de políticas que sean realmente, que vayan en ese sentido, en producir vivienda, en producir ciudad. Insisto con esto último, ¿no? Vivienda, o sea, políticas que atiendan a producir ciudad. Me parece que no solamente o sea, no es lo habitacional lo único que hay que resolver. Y el problema del acceso al suelo y la vivienda incluso es transversal a un montón de sectores sociales. Vos tenés segmentos de los más vulnerables que de alguna manera son contemplados para algunos planes y programas. Tenés algunos sectores asalariados o sindicalizados que mediante programas sindicales tienen acceso también a un tipo de vivienda o un tipo de programa. Tenés otros tipos asalariados o sindicalizados también que por estar un poquito por encima de esos requisitos exceden a esos programas, pero tampoco llegan al sistema bancario. Entonces, realmente el problema del acceso al suelo y la vivienda es multidimensional y es complejo. Sin duda, la gente o los sectores más vulnerables es más crítico porque el que tiene algún ingreso o alguna estabilidad, de alguna manera más o menos puede resolver. La gente que no tiene dónde vivir cae en la irregularidad, en una situación que, como a veces se dice, son hasta mismas trampas de pobreza, ¿no? Donde es un sistema perverso que eso retroalimenta situaciones cada vez más complejas. Pero te voy a decir, planes hay, proyectos hay, lo que falta muchas veces es poder lograr, es tan compleja la trama, ¿no? Entre incumbencias de nación, provincia y municipio, porque los suelos, los dominios y a veces los programas a veces terminan dificultando eso. Ahí en la oficina he hecho proyectos ahí en la zona de Spur, en Esmeralda y ahí cerca en torno a las tierras ferroviarias, hay proyectos de lo que se te ocurra. Sobre los vacíos ferroviarios, no sé, la cantidad de proyectos que hay. El tema es que muchas veces o no ha habido continuidad en las políticas, en los planes, por diversos motivos. Una situación en nuestro país es muy compleja en cuanto a que los ciclos son terribles. Y bueno, eso creo que conspira muchas veces en que este tipo de programas o proyectos puedan materializarse. Que por ahí lo que sí hay es por eso un desajuste en cuanto a lo normativo y a los códigos y a los planes. Puede ser que hay cuestiones a ajustar, pero en cuanto a proyectos y programas, entiendo que hay. No estarán en nivel ejecutivo, pero por lo menos los problemas están planteados, están puestos en carpeta. Bueno, gente, nosotros les agradecemos un montón la participación. Si alguno quedó con alguna consulta, pero particularmente a Ricardo, yo te pregunté el otro día sobre el tema del parque industrial, ustedes no tenían nada que ver la tierra en el parque industrial. Pero Martín, después nosotros tenemos otro tema, que es tema parque industrial, este sector, que ya empezamos a trabajar el año pasado con el tema de movilidad, cómo acceder al parque industrial y estamos haciendo una propuesta. La pregunta es una pregunta simple. ¿A la municipalidad le interesa tener un relevamiento? ¿Tiene algún relevamiento de esto? ¿O le interesaría tener un relevamiento y una propuesta de funcionamiento del parque? Nosotros
porque lo hemos conversado en un momento, Horacio, entendemos la complejidad que le aporta a la ciudad, los puestos de trabajo que se generan y que ocurren en toda la zona del parque y del polo, en relación a cómo se ha ido consolidando la vivienda en la ciudad. Entonces, entender cómo funciona esa dinámica, de dónde viene la gente, principalmente, cómo llega, es un tema que me parece que es a resolver. El parque prácticamente ya está lleno, porque los suelos que quedan son de muy mala calidad, hay que hacer trabajos de nivelación muy importantes, con lo cual el parque ya no tiene mucha capacidad de crecimiento. De hecho, ya se está viendo alternativas. Pero sí, es un tema que nos interesa. Bueno, nosotros estamos laburando acá dentro del parque, pero la idea era poder armar algo un poco más general, algo que involucre todo el sector, porque acá hay industrias que están fuera de lo que es jurisdiccionalmente el parque, ¿sí? Entonces nos interesaría saber este funcionamiento, cómo es, como para decir, bueno, toda esta gente funciona más o menos parecida, más allá de que esto sea provincial y el resto sea municipal. Entonces, tener un diagnóstico y una propuesta sobre este diagnóstico. No sé si la MUNI le interesa, nosotros lo vamos a hacer y de hecho vamos a pedirle datos también de esta zona. ¿Está bien? Mirá, nosotros tenemos esto que está acá. Agarro un color que no se ve. Esto que está acá. Es una tierra que provincia cede al municipio con cargo para hacer una playa de camiones hace un montón de años. Y estamos ahora, habíamos empezado, ahora se nos fue el eje para otro lado, no tenemos capacidad operativa para ponernos de lleno con este tema, pero sí estaba pensado como una plataforma entre logística o nosotros habíamos pensado incluso que podría articularse algo de logística, algo de algunos tipos de escuelas, talleres, escuelas de oficio, incubadora de proyectos que de alguna manera articulen con la generación de mano de obra especializada para el parque industrial, ¿no? Sobre todo para resolver alguna cuestión que sea un poco más amena con la vivienda que se desarrolle sobre este frente y que nos funcione un poco como fuelle. Pero es un tema que si se van a meter con el tema del parque industrial, por ahí tiene que ver con eso. Bueno, así que sé que también había un tema que tenía que ver con, dentro del proceso Apple, los medios de evacuación de toda la zona esa. No, hay DASO es uno de los medios de evacuación, la otra creo que no sé si es la que está allá al fondo de Guay, no me acuerdo que no está asfaltada. Y había algunos vecinos que estaban pidiendo de salir, abrir una de las calles de Guay que anda por acá, como decir a Bruega o alguna de estas que se engancha con alguna que pasa por el borde del polo, con lo cual a nosotros parecía que por ahí te está saliendo por el medio del conflicto. San Martín era, sí, perdón, era más abajo. Era San Martín. Claro, nosotros estamos trabajando acá sobre San Martín, estamos trabajando sobre todo el borde, pero bueno, hacer una propuesta más general, como para decir, bueno, que esto funcione. Acá hay depósitos extraños, acá hay depósitos de nitrato de amonio, hay depósitos de cosas complejas. Entonces, esta cuestión de ver cómo funciona, qué cantidad de camiones, qué flujos tienen, bueno, toda esta cuestión operativa que hace a una zona que da mucho laburo y que demanda también mucha gente, ¿no? O sea, que hace que la gente se mueva y se venga hasta acá. Bueno, en eso estamos, por eso tenemos dos proyectos, el de las tierras de arriba y este. Buenísimo. Entonces, como tenemos mucha mano de obra, este año tenemos mucha mano de obra. Buenísimo, bárbaro. Estamos explotando. Bueno, gente, yo les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo para reunirse.
Y bueno, lo vamos a estar molestando seguramente con Saben preguntas. que no es molestia. Lo que necesiten, Bueno, encantado. muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, No, gracias por la invitación y bueno, aprovechar a los estudiantes para desarrollar estos proyectos, Dale, esta propuesta. éxitos. gracias, gracias, Chao, gente. chicos. Nos vemos. Hasta luego, adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gente, bien, se portaron bien, no hicieron nada, bastante bien, muy bien. Como gente adulta. Che, bueno, espero que vayan juntando dudas o cosas y empezar a buscar datos. Así como buscaron ustedes, posiblemente mañana yo les presente algunos de los trabajos que tienen que ver con esa zona en particular. Y no sé quién fue, Nicolás, puede ser que haya... Nicolás, no te Sí, veo. sí, choqué medio por encima de los trabajos que tenía. Hay 2 o 3 que Está me bien. sobran. Bueno, respecto de alguno, vos era el que preguntabas por qué no se habían concretado los trabajos. Sí, porque no se habían concretado, por qué, no sé, por ahí había alguna dificultad de demanda habitacional, algo así, viste que... No, uno de los aspectos por los cuales esa zona es difícil de concretar es porque técnicamente es inundable esa zona. Entonces, cualquier cualquier intento de erradicación de vivienda cerca del arroyo implica un tratamiento sobre el arroyo. Entonces, implica tener una mirada sobre el arroyo. ¿Está bien? Entonces, nuestro trabajo no puede estar independiente del arroyo, porque ese sector es como si fuera un humedal, ¿se entiende? Entonces, funciona con el ritmo del arroyo. ¿Está bien? En realidad, al margen de eso, en el año que salieron todos los planes federales, hubo un boom de tierra que tenía y las quería ofrecer. Entonces, como condición a la hora de licitar, por ejemplo, los planes, uno aportaba la tierra. O sea, hubo una época en que decían, ¿cuántas viviendas quería hacer? Y sacaban de a 50, de a 100, y uno tenía que poner la tierra. Entonces vos buscabas al propietario que quería vender esa tierra, meterla en un plan y se ofrecía. Un condicionante para esas tierras era tener un estudio de factibilidad hidráulica. Por eso es lo que está contando ahora Horacio, digamos. Esas tierras no lo tenían, justamente por esto de las crecidas, que eran zonas inundables. Entonces, no eran aceptables en una licitación. Está bien, entonces es esa falta de pensamiento sobre el arroyo, más allá de las obras, la falta de un proyecto de pensamiento sobre el arroyo que diga, bueno, lo que hablábamos, empezamos esta charla hablando de la línea de Rivera, no me acuerdo con quién fue, esto de no tener marcada la línea de Rivera, o no tener marcado, por ejemplo, un parque lineal inundable que funcione como buffer, como fuelle, para que el día que haya una demanda de espacio para meter agua, eso funcione bien, que tenga pendientes hacia el arroyo. Bueno, todo eso no está ni siquiera pensado. Está en algún trabajo teórico y nada más. Entonces, al no tener el Estado un pensamiento respecto de eso, una idea de decir, bueno, de acá para abajo, como se hizo en el Valle de Arriba, en el Valle de Carrindanga, nosotros hicimos una línea, trazamos una línea y dijimos, bueno, de esta línea para abajo no se puede construir. Y de hecho la municipalidad sacó una ordenanza y esa ordenanza impide que se construya de ahí para abajo, con lo cual ya hay una mirada, te dicen, bueno, todo lo que se construya de esa línea para arriba está bien. De esa línea para abajo, no. Entonces, después hay que establecer mecanismos de qué haces con la tierra, cómo la vendés, porque al tipo que le decís vos, de acá no se puede construir nada, la tierra pasa a valer 0. Entonces después tenés que hacer mecanismos compensatorios. Bueno, eso es otra historia. Algún día la vamos a ver, pero me refiero a tener por lo menos la mirada y resuelta esa cuestión.
no está ni siquiera mirado, ni siquiera resuelto ¿está bien? Está hecha una mancha de agua, que la vamos a ver mañana, como para que ustedes tengan una idea de ver por dónde va el agua cuando se desborda. ¿Está? Bueno, junten ideas, junten consultas para mañana y nos vemos mañana a las 18. ¿Sí? Muy bien. Vayan, decídanse los grupos. Ahora lo habilito. Dale. Listo. Chao, chicos. Mañana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, chicos.